por medio de una ciencia que se llama crítica textual, los estudiosos, los expertos, recuperan prácticamente el 100% de la autógrafa. Hay versiones de la Biblia, prácticamente en todos los idiomas importantes del mundo. En todos los idiomas importantes del mundo. Afortunadamente lo tenemos o la tenemos en nuestro idioma. Hay muchas versiones en el idioma castellano. Esas versiones son traducciones de los idiomas originales. Y si es cierto, si bien es cierto, que todas las traducciones o versiones tienen sus imperfecciones, también es cierto que eso no debe preocuparnos, porque esas deficiencias son fácilmente corregidas, son fácilmente aclaradas si uno es cuidadoso en el estudio de las Escrituras. Por eso yo recomiendo a mis estudiantes, cuando enseño algún libro de la Biblia, que se lean ese libro en todas las versiones habidas y por haber, tanto versiones protestantes como versiones católicas, y eso nos ayuda a entender mejor el libro que estamos estudiando. Pedro allí al final del capítulo 1 hace una tremenda declaración cuando dice: santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, cargados, henchidos, transportados, protegidos por el Espíritu Santo. Así es como Dios dio las Escrituras. Pablo nos dice el qué. ¿Qué es la inspiración? Inspiración es que la Biblia es de origen divino. Y Pedro nos dice cómo tuvo lugar eso. ¿Cómo tuvo lugar? Dios usó a santos hombres para que escribiesen sin error lo que es en verdad la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 2 de esta epístola. Vimos los primeros versículos donde Pedro dice que en el pasado aparecieron falsos profetas, surgieron falsos profetas, y dice que en tiempos de los cristianos a los que él escribió, finales del siglo I y épocas posteriores, surgirán falsos maestros, pseudo didáscalos, dice el apóstol Pedro allí. Y luego nos dice algo de las características de estos individuos. Dice: son falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía literalmente significa división. Esas falsas enseñanzas generan divisiones en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas. Y dice que incluso negarán al Señor, al despotéis, la palabra griega que se usa allí, que los rescató. Cristo pagó por el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero es eficaz solo para aquellos que creen. Es suficiente para toda la humanidad, pero es eficaz solo para aquellos que creen. Y dice aquí el apóstol algo que ya hemos visto,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Un día Dios va a juzgar al mundo con justicia y va a traer destrucción repentina sobre los falsos maestros y falsos profetas. Cristo habló de eso en Mateo capítulo 24, como señales de los últimos tiempos. Aparecerán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Falsos cristos. Y esos falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros se diferencian, se dan a conocer porque por lo general quieren sustituir lo que dicen, ponerlo en lugar de la palabra de Dios. Esos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, por lo general escriben algo a lo que le dan más valor que a la palabra de Dios. Pongo un simple ejemplo. Los mormones tienen el libro del Mormón, que para ellos es más importante que la Biblia. Y los testigos de Jehová tienen los escritos de Russell y de Rutherford y de otros. Y los adventistas también tienen su literatura, a la que le dan más importancia que a la palabra de Dios. Y hay otros grupos por ahí que son cortados con la misma tijera. Y muchos seguirán sus disoluciones. Una de las características de esos falsos maestros es que, debido a sus engaños, son capaces de atraer a muchos discípulos, muchos seguidores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y yo entiendo que el camino de la verdad se refiere al Señor Jesucristo. Esos falsos maestros no honran a Jesucristo. Se honran a sí mismos. No glorifican a Jesucristo. Se glorifican a sí mismos. No exaltan a Jesucristo, se exaltan a sí mismos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, por el afán y el deseo de lo material. La avaricia es idolatría y es el afán de acumular riquezas. Dice el apóstol sobre los tales: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios en el pasado ha juzgado a muchos de esos engañadores e impostores y mercenarios de las Escrituras. Ahora en el versículo 4, observad ahí cómo comienza el apóstol con unas de esas palabritas clave que he mencionado ya. Dice, porque, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Porque, dice, si Dios no perdonó. Mire qué ejemplo más interesante de la gramática. Ese sí que aparece ahí no es un sí de duda, es un sí de afirmación. Ese sí significa ya que, puesto que,
siendo el caso que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Qué tremendo, ¿eh? El Dios perdonador no perdonó a los ángeles que pecaron. Esos ángeles fueron los que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Lucifer. ¿Cuántos de ellos fueron? No sabemos. Si nos guiamos por lo que dice Apocalipsis 12, dice que la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso nos da una idea. Nos da una idea del número tremendo de seres angelicales que se rebeló contra Dios para seguir a Lucifer. Esos seres angelicales que se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer, esos no tienen posibilidad de ser salvos. Un tremendo estudio, no sé cuántos aquí lo han hecho en sus iglesias, es el estudio que se llama angelología. Estudiar a los ángeles, que incluye también a Satanás y a los demonios. Es un gran estudio. Brevemente, de todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios, el Señor evidentemente los dividió en tres grupos. Los dividió en tres grupos. Hay un grupo, un sector de esos ángeles que se encuentra en prisiones eternas. Nunca serán sacados de allí. Prisiones eternas. Hay otro sector que están en prisiones hasta que comience la gran tribulación. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 9. Esos seres diabólicos, infernales, van a ser soltados por Dios durante la gran tribulación y van a afligir a los seres humanos que aceptan la señal, la marca, la insignia de la bestia del anticristo. Y los van a afligir por 5 meses, dice la Escritura. Y van a sufrir mucho esos seres humanos. Dios los va a usar como instrumento de juicio. Luego he hablado de 2 grupos: los que están en cárceles, prisiones eternas, los que están en prisiones temporales para ser sueltos cuando tenga lugar la gran tribulación. Pero hay otro grupo de ellos, otro sector, que son los que han estado sueltos y a los que en el Nuevo Testamento se le llama demonios. Esos son los que han estado afligiendo a personas en el mundo. Son los que infligen enfermedad muchas veces en seres humanos y causan problemas y divisiones. Y a veces se meten hasta en las iglesias y dividen a las congregaciones. Y están activos en el mundo y están metidos en la política. Muchos políticos son personas endemoniadas y están en el mundo de los negocios, y también muchas personas en el mundo de los negocios están endemoniados.
Y hay una tremenda actividad demoníaca, satánica, infernal en el mundo. Y la ha habido por milenios ya. En países como Egipto, el Egipto antiguo, había mucha actividad diabólica y demoníaca. En Babilonia, igual. Entre los pueblos que habitaban la tierra del Señor, también. Y hoy día, en países llamados civilizados, como Inglaterra, Francia, Alemania, incluso en mi país, hay mucha actividad diabólica y demoníaca. El satanismo está muy esparcido en el mundo. Y supongo que en vuestros países también. Cuando los colonizadores vinieron a esta parte del mundo, encontraron tribus que practicaban satanismo, sacrificios humanos. Todavía hay por ahí en ruinas templos donde hay altares que indican que se realizaban sacrificios humanos, tanto los aztecas de México como los mayas de Centroamérica, como los incas de Suramérica. Los incas no, esta no es una, la raza de ellos no es inca. Inca eran los jefes, los reyes. La raza en realidad es otra. Decirle incas no es la mejor manera de llamarlo. Bueno, sea como sea, todas esas tribus estaban tremendamente afectadas por el satanismo, el ocultismo y todas esas cosas. Y hoy día hay sitios donde hay una tremenda actividad, en lugares, en ciertos lugares más que en otros. Mire ese país que acaba de tener esa gran catástrofe, Haití. Haití es el único país en el mundo que yo conozca que 3 veces en su historia ha sido dedicado a Satanás. Oficial y públicamente. A principios del siglo XIX, 1808. En la segunda mitad del siglo XX, 1975 al 79, por ahí. Y a finales del siglo XX, los años 1900 y pico. Su primer presidente, otro llamado, que era médico, el Papadoc Duvalier, y el último que lo hizo fue Aristide, un cura que fue electo presidente 3 veces. Y en Haití, la religión del pueblo es el vudú. Es una religión pagana, africana. Es una religión autóctona del África y es satánica y es diabólica. Y el 75% de los católicos practican el vudú. Y el 35% de los llamados protestantes practican el vudú. Y es terrible la situación allí. Y hay otros pueblos en el mundo que adoran a Satanás. Adoran a Satanás. Es triste. Y esa es la mayor oposición que hay en el mundo al Evangelio. ¿No lo dice así la Biblia? ¿Sí o no? ¿Dónde lo dice? ¿Ah?
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. 1 Timoteo 6, 10 al 12. Pero hay otro texto también. Efesios 6. Hay otro ahí en 1 Timoteo también. Ese es Efesios 6, pero hay otro en el que estaba pensando. 2 Corintios 4, 5 creo que es. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Satanás el que está interesado que la gente no entienda, no comprenda, que esté ciego. Por eso ese pasaje de Efesios es tan importante. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra señores espirituales en las esferas celestes. La tarea vuestra no es fácil, no es nada fácil, porque el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos. Ahora dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó, se pierden para siempre, sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Mire el acto de Dios. Dios los arrojó, los entregó. La palabra allí, los entregó a juicio. Los entregó a juicio. Dios los entregó a juicio. La palabra infierno ahí, la palabrita interesante, la palabra Tártarus, no es el lago de fuego, no están en el lago de fuego, están en prisión, pero no están todavía en el lago de fuego. El lago de fuego lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta, y luego la bestia. Esos son los que van a estrenar el lago de fuego, que es el infierno final. Ahora dice el texto, sino que arrojándolos a ese Tártarus, los entregó. Los entregó. Un acto judicial de Dios. Y fijaos, esa palabra que se usa ahí, los entregó, es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 1:24, 1:26 y 1:28, cuando habla del terrible pecado moral y sexual de la humanidad. Y es la misma palabra que utiliza en Romanos 8:32, cuando dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es el Dios justo. Dios ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien Él dispuso, dándonos señal con haberle resucitado de los muertos. Arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Habrá un juicio para esos seres. Están ahora en prisión aguardando el juicio. Es como cuando capturan a un delincuente,
por lo menos en mi país, no sé si aquí se capturan a los delincuentes. En mi país los capturamos y están en prisión hasta el día del juicio. El día del juicio comparecen delante del juez y el juez dicta la sentencia. Muy bien, para ser reservados para el juicio. De manera que, ¿cuál es el primer ejemplo de juicio de Dios? ¿Cuál es el primero que menciona Pedro? El de los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron. Segundo ejemplo, y no perdonó al mundo antiguo. ¿A qué se refiere ahí? Al mundo de los días de Noé. Al mundo de los días de Noé. Los evolucionistas no quieren aceptar que hubo un diluvio. No quieren aceptar que el mundo en el cual nosotros vivimos ahora es el resultado de una gran catástrofe que la Biblia llama el diluvio universal. Y las montañas que existen hoy son producto de esa catástrofe, de ese cataclismo, de ese diluvio universal. ¿Sabe lo que hizo Dios para producir ese diluvio? Dios abrió las entrañas de la tierra. Por creación, en las entrañas de la tierra, en el subsuelo terráqueo, había mucha agua, mucha agua, por creación. Y luego dice la Escritura que Dios desató, Dios abrió las cataratas del cielo. Y esa agua brotó de las entrañas de la tierra durante 40 días. Y torrentes de agua cayeron desde arriba por 40 días. Y durante esos 40 días fue posible que el arca flotase. Y luego el diluvio continuó por 150 días más. Y en total, casi un año duró los efectos del diluvio. ¿Y sabe lo que hizo Dios después? Para normalizar la situación, Dios hizo descender el fondo donde las aguas se habían acumulado. Dios los hizo descender. ¿Y qué más hizo Dios? Levantó partes de la tierra. Y de ahí surgieron las cordilleras que tenemos. Los Andes, los Pirineos, los Alpes, Himalayas, todas las grandes cordilleras que hay en el mundo y las grandes montañas. Y el mundo que tenemos hoy es el resultado de esa catástrofe, el diluvio. Y que nadie se piense que ese diluvio fue algo suavecito. El arca fue subiendo poco a poco y comenzó a flotar como aquel que va en un viaje de un crucero. No. Hubo terremotos, tsunamis, hubo lava volcánica.
en toda la faz de la tierra, no solo en una parte, en toda la faz de la tierra. Fue un diluvio universal. Y eso fue lo que destruyó, dice aquí, al mundo antiguo. El mundo antiguo es aquel que existió entre Adán y Eva y los días de Noé. Ese es el mundo antiguo. Dice el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba llena de violencia y el pensamiento de los hombres era de continuo mal. Y había actividades demoníacas en la tierra en ese tiempo. Dios no perdonó, versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Dios protegió a Noé. Noé era un hombre justo. Y evidentemente Noé prestó atención a la voz de Dios. Y estuvo más de un siglo proclamando el mensaje de justicia. Noé era pregonero de justicia, predicador de justicia. Y después de todo un siglo de proclamar, solo su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en el arca. Y dice el libro del Génesis que Dios cerró el arca. Dios cerró el arca. Y no como dicen los evangelistas, he oído algunos por la radio, diciendo que después que Dios cerró la puerta del arca y el arca comenzó a flotar, que la gente estaba tocando en la puerta del arca diciendo: Noé, ábrenos. Mentira. Nadie tocó a la puerta del arca. Nadie. Lee el capítulo 9 del Apocalipsis y el capítulo 16, cuando tengas una oportunidad. Y fíjate, ahí en el capítulo 9, versículo 20, dice que grandes juicios de Dios fueron derramados sobre la humanidad. ¿Y qué hizo la humanidad? Se acogió a Dios, pidió perdón a Dios. ¿No sabe lo que hizo? Blasfemó el nombre de Dios. Y lo mismo sucede en el capítulo 16. Los hombres blasfeman el nombre de Dios. No aceptan el perdón de Dios. No aceptan la gracia de Dios. Dios no perdonó. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, y no eran esas las únicas, eran 2, se menciona un total de 5 ciudades de aquella área, el sur de la tierra de Israel. De manera que, ejemplo, los ángeles que pecaron, ejemplo, la sociedad antediluviana de los días de Noé, ejemplo, los de Sodoma y Gomorra. Lee lo que dice la Biblia allí, en Génesis 18 y 19, toda esa parte acerca de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Eran ciudades plagadas de homosexuales y lesbianas. Y Dios juzgó esas ciudades, sus habitantes, y Dios hizo llover fuego del cielo y los consumió. Dios salvó a Lot y a su familia. Y la esposa de Lot, pobrecita, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal por no obedecer
el mandato de Dios. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y os voy a decir, estamos viviendo ahora mismo en una etapa en que la gente toma eso a la ligera. Esta semana pasada en la Argentina se aprobó la ley de uniones de homosexuales, no de matrimonio. Eso no son matrimonios. Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, eso no es matrimonio. En la Argentina. Y en México, hoy leí en el periódico, en México igual. Y en mi país, en España, igual. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de esas uniones? Hay 3 cosas que la Biblia dice. Allí en Romanos capítulo 1. Y vamos a verlo un momentito para que veáis que no es mi acusación, es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó. Mire la expresión, Dios los entregó judicialmente. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire cómo llama Dios esa práctica. Dios lo llama una práctica antinatural. Es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire cómo lo llama la Biblia. Lo llama vergonzoso, lo llama contra naturaleza y lo llama extravío. Es un extravío. Eso es lo que Dios dice. Ahora, la pregunta que surge a veces, muchas veces surge, es la siguiente. ¿Puede ser salvo un homosexual o una lesbiana? Y la respuesta es un rotundo sí. Puede ser salvo. Si es salvo, va a abandonar la práctica. Hace unos años, en Barcelona, estaba en una reunión y habló un querido hermano. Nunca he oído un testimonio tan transparente, tan sincero, tan honesto. Por lo menos no más transparente o más sincero o más honesto. Este querido hermano habló y dijo algo de cuántos años había practicado el homosexualismo. Por años. Y no lo dijo así con palabras sencillas, como lo he dicho, lo describió.
cómo había deshonrado su propio cuerpo, cómo había humillado y maltratado su propio cuerpo. Hasta que Dios lo salvó. Y de ahí en adelante cambió totalmente. Hoy es un hombre casado y tiene hijos. No creas eso que algunos dicen, que una persona nace homosexual o nace lesbiana. Eso no es verdad. Es el pecado lo que hace que una persona se entregue a esas prácticas. He hablado con médicos acerca de ese tema. Y es algo tremendamente horrible. El homosexual, que tiene miles de relaciones, miles. En un año, miles de relaciones homosexuales. Y eso es producto, resultado del pecado. Eso es lo que es. Dios no crea a personas homosexuales. Si fuera producto de Dios, Dios no lo condenaría de la manera como lo condena. Y como dice aquí el apóstol, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está el ejemplo. Dios destruyó esas ciudades. Y mire lo que hizo Dios, tal como libró a Noé. Mire lo que hizo Dios. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo fue Lot a parar allí? Léete el libro de Génesis y verás cómo llegó Lot allí. Poco a poco se fue acercando, poco a poco, hasta que se encontró allí en medio de ellos. Y la conclusión de esto es versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esto me recuerda el Salmo primero, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, son como el tamo que arrebata. Y dice el salmista, por tanto, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No podrán levantarse, no podrán decir nada, porque el Señor conoce la senda de los justos, el camino de los justos, mas la senda de los inicuos perecerá. Dios sabe librar, sabe
el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todavía hay algunos que no creen en el infierno eterno, como algunas sectas no creen en el infierno eterno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno eterno. Creen que los inicuos van a ser aniquilados, desaparecer. Los mormones no creen en el infierno eterno. Los adventistas no creen en el infierno eterno. Pero no solo eso, hay algunos llamados evangélicos de renombre que tampoco creen en el infierno eterno. Bueno, dice aquí el texto, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Ahí termina el párrafo. Y el apóstol Pedro añade, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estas personas descritas aquí, los del diluvio de los días de Noé, lee Génesis capítulo 6, dice, su pensamiento era de continuo mal. Pensaban solo el mal. Los habitantes de Sodoma y Gomorra y de Edma y de Zeboín y de otras ciudades también fueron a la casa de Lot para que Lot les entregase aquellos seres que habían llegado allí, que los veían en forma de hombre, y dice, queremos conocerles. Pero no era saber cómo se llamaban, era tener relaciones sexuales con ellos. Versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, contra esas potestades superiores. Judas, que es un libro asociado con Segunda de Pedro, habla de el arcángel Miguel, que no se atrevió a discutir, a pelear contra Satanás. ¿Por qué? Porque el arcángel sabía que Satanás era ser angelical de alto rango. Ser angelical de alto rango. Y respetó la autoridad de Satanás, incluso reconociendo que era un ser caído. Pero respetó su autoridad. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Jehová te reprenda. Como queriendo decir, el único que tiene la autoridad y la capacidad y la fuerza para reprenderte es Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso. Los ángeles, que son mayores en fuerza y en poderío, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, sino el Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, eso refleja un poquito del pensamiento de los gnósticos, que se metían o se entremetían en cosas que no entendían, que no comprendían.
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, permanecen en su propia perdición. ¡Qué terrible! Permanecen en su propia destrucción. ¿Sabe lo que eso significa? Han sellado su destino eterno. Hay personas en este mundo que sellan su destino eterno. ¿Os acordáis de las palabras de Cristo? No echéis vuestras perlas a los cerdos. Palabras del Señor. Y aquí vamos a ver algo parecido, un poquito más adelante. Recibiendo el galardón de su injusticia, la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire qué claro lo pone Pedro ahí. Esos individuos terribles, herejes, apóstatas, estaban dentro de la iglesia. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se gozan en sus errores. Casi insólito. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta estaba desatinado. Refrenó la locura del profeta. Balán estuvo a punto de caer. Era un profeta de Dios. Y Balac quería comprar sus servicios para que maldijese al pueblo de Dios. Y Dios detuvo al profeta. Y Dios hizo que una mula, una bestia de carga, hablase con voz de hombre y detuviese al profeta de aquella locura. Estos pasajes, estos versículos, son una tremenda reprensión y una tremenda advertencia para nosotros. Dios no está inactivo, no está de brazos cruzados. Dios está presente desde la creación. Dios pronunció juicio sobre aquellos ángeles que se rebelaron contra él. Dios pronunció juicio y ejecutó juicio contra la civilización antediluviana. Dios pronunció juicio y ejecutó ese juicio contra Sodoma y Gomorra.
Y en los días cuando Pedro escribió esta epístola, en las iglesias a las que Pedro dirigió esta carta, había herejes, había falsos maestros, había individuos que deshonraban a Dios, que estaban allí por los placeres, por su propia satisfacción, y Pedro les advierte que tengan cuidado, que miren atrás. Y nos dice lo mismo a nosotros ahora. Estemos alerta, sigamos la palabra. Cristo dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La casa del hombre prudente permaneció. La casa del insensato cayó y fue grande su ruina. Antes de terminar, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Diga, hermana querida, diga. Hable. ¿El por qué no? Muy sencillo, porque tenemos la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió eso, no había un canon del Nuevo Testamento completado. Los libros del Nuevo Testamento no estaban completados. Y es hasta finales del siglo I que el canon del Nuevo Testamento, el canon, la totalidad de los libros del Nuevo Testamento se completa. Entonces, ¿quiénes eran los apóstoles? Cuando deje de escuchar voces por ahí sigo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los hombres que Dios escogió y a través de ellos dio las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los profetas? Hombres a quienes Dios dotó en aquellos primeras décadas de la Iglesia, cuando no había Nuevo Testamento. Esos hombres recibían información de Dios, y esos hombres eran los maestros, los enseñadores de las iglesias. Y esos hombres transmitían la información que recibían de Dios a las congregaciones cuando no había Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos la revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, por último nos habló por el Hijo. Por último, el último discurso de Dios. Y Dios usó a esos apóstoles y profetas. Mire, le voy a leer, antes de que usted se siente, le voy a leer un texto aquí, en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21.
afirmados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Esa es la razón. Ya se completó. Es como un edificio, como este. Se completó, se terminó. Ya está. Así, la iglesia, llegó un momento cuando Dios completó su revelación. Y Dios no está revelando nada más. Ya Dios reveló todo lo que iba a revelar. No está revelando nada más. Bueno, Dios, fíjese bien, Dios utilizó una mula, un animal de carga. ¿Usted cree que eso fue algo bueno? ¿Algo normal? No, eso no fue nada normal, eso fue algo anormal. ¿Por qué? Y lo dice ahí, por la locura del profeta. Y cuando el Señor Jesucristo, y fíjese, eso fue en el Antiguo Testamento, Pedro está citando algo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesucristo dijo eso de que las piedras, eso tampoco es algo normal. ¿Por qué? Porque los dirigentes religiosos de Israel, que estaban ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, endurecidos, no querían que un grupo de jóvenes alabase a Jesucristo y dijese lo que dijeron: gloria a Dios y bendito sea el Hijo de David. Y ellos dijeron: Señor, mándalos a callar. Jesús dijo: si ellos callasen, las piedras hablarían. Pero eso no quiere decir que el Señor iba a hacer que las piedras hablasen en ese momento. Eso es una figura de dicción, una especie de hipérbole. Una especie de hipérbole. ¿Entiende? Una hipérbole es una exageración deliberada para enfatizar. Cuando llegaron los sabios del Oriente, aquellos que vinieron buscando al Cristo, dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esa es una hipérbole. Esa es una exageración deliberada para enfatizar lo que estaba ocurriendo allí en aquel momento. Esa es mi respuesta a sus preguntas. ¿Alguna otra aclaración? Bueno, esas son discusiones teológicas que han estado rodando por muchos años. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica, hace años ya escuchaba de esta cuestión. Cuando uno pone su fe en Cristo, lo acepta en la totalidad de lo que Él es. Él es nuestro Señor y Salvador. Eso es una cosa, pero hay una cuestión teológica ahí con esa discusión. Pero cuando uno acepta a Cristo, debe de aceptarlo como lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. Sí.
reprendiendo a Satanás, lo hace bajo su propia responsabilidad. No bajo la responsabilidad de las Escrituras. Es más, ¿sabe lo que dice la Escritura? Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es todo lo que dice la Biblia. El apóstol Santiago creo que dice eso. Diga, caballero. Buah, allá ellos. Le digo lo siguiente, esto es para todos. Nuestra teología tiene que salir de la Biblia, no de la experiencia de personas. Es la Biblia la que establece la doctrina, la teología. Y os voy a decir algo más a todos vosotros. Cuando uno va a la escuela, yo fui a la primaria, a la secundaria, a la terciaria, a todas las escuelas que me van. Uno toma una asignatura. Matemática 1. Y luego hay matemática 2 y matemática 3. Y posiblemente matemática 4 en mi tiempo. Y hay que tomar matemáticas todos los años del bachillerato. Uno va al aula, toma la clase, se examina y a lo mejor pierde la asignatura. Al año siguiente tiene que volver a tomar matemática 1. Y vuelve otra vez. Y a lo mejor por segunda vez toma el examen y pierde la asignatura. Y pasa 3, 4, 5 años repitiendo la misma asignatura. Matemática 1. Hay cristianos que hacen exactamente lo mismo. Desde que yo estoy viniendo aquí, ya llevo como 10 años de venir aquí. Ya Carlos Núñez está haciendo viejo de yo venir aquí. Hay hermanos que siempre me hacen las mismas preguntas. No se han graduado. Siguen repitiendo el curso. Hay que graduarse de esas cosas. A esos que dicen que déjenlos. Hace años hubo un misionero en un sitio, muy sabio este misionero. Y había un pastor recién graduado del seminario. Y este pastor fue una vez a un sitio, a un barrio, a evangelizar. Y se encontró con un grupo de personas que se visten de una manera así. Y discutieron con este pastor y le decían que ellos ya no pecaban más. Que desde que se ya no pecaban. Y el pastor este joven pues quería convencerlo de que sí, pero no pudo. Y fue allá a la oficina del misionero. Y le dijo, mire, hermano fulano, fui allí a evangelizar y me encontré con esta gente y están empecinados, dicen que ya ellos no pecan más. ¿Sabe lo que le dijo el misionero? Le dijo, hijo, déjalos, ya pecarán. Entonces esos que dicen que atan, déjenlo. Ya se darán cuenta de que no es así. Hace unos años atrás hubo uno de esos evangelistas que estuvo en un país y dijo que había echado a Satanás de ese país. Así, literalmente. Y dije yo, bueno, el reino ya se estableció allí. Y resulta que en ese país de donde Satanás fue echado fuera, sigue habiendo delincuencias y secuestros y muerte y todas las cosas terribles.
son exageraciones de evangelistas que hacen esas cosas para impresionar a los incautos y convencerlos. Sed sabios, no os dejéis tontear por esos individuos. Id con la palabra de Dios. Muy bien, no más preguntas. Sí, diga. Me gustaría poder escucharle, pero desde donde usted está, lo siento mucho, no le oigo. Eso es. Pero yo soy la montaña y usted es Mahoma. Hermano, en el caso de cuando Noé se emborrachó y su hijo Cam, algunos dicen que Cam lo violó, y luego Noé maldijo a Canaán. ¿Se puede considerar eso una maldición generacional? Bueno, no es fácil contestar su pregunta, solo decir que rehúso pensar que Cam violó a su padre. Esas palabras alguien se las ha puesto en la mente, pero eso no creo que es así. Eso no es así. Lo que hizo Cam fue ver a su padre desnudo, algo que era una falta de respeto. Y como resultado de eso, Dios pronunció una maldición en el nieto de Noé, Canaán, y que Canaán iba a ser siervo de sus hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, es lo que debemos creer y no debemos especular más allá de eso. Gracias, hermano. Le agradecería que nos hiciera un comentario sobre el Deuteronomio 22:5, cerca donde se dice que la mujer debe estirar ropa de hombre, ropa de mujer. Yo creo que sería muy saludable. Muy bien. Es la primera vez que vengo acá y quisiera escuchar un comentario. Bueno, le agradezco mucho su amabilidad y su pregunta. Solo que mire, a veces, querido hermano, ¿cómo se llama usted? Mauro Pérez. Mauro. A veces interpretamos la Biblia a la luz de lo que pasa por ahí, en lugar de interpretar lo que pasa por ahí a la luz de la Biblia. En tiempos bíblicos, cuando Deuteronomio 22